exist. Ay, ay, ay. Concluir esta parte de la teleconferencia, vamos en este momento a realizar una discusión acerca de los puntos que Rubén nos acaba de mencionar y que son los más relevantes con respecto a la nueva propuesta o proyecto de ley que se tramita en este momento en el Congreso. Entonces, profe, podemos trabajar con los participantes que tenemos acá en el estudio, igualmente esperamos las participaciones, las dudas en el foro, y qué tal si arrancamos con alguna pregunta para Alvarito, el profesor Alvarito. Inclusive no necesariamente es una pregunta, sino que como habíamos comenzado diciendo que es un tema controversial, me gustaría escuchar sus comentarios, sus reacciones. ¿Cómo ven ustedes los cambios que se están proponiendo a la luz de lo que ha sido el sistema? Más que una pregunta, es darles la oportunidad de reaccionar frente a lo que vimos. Bueno, yo lo que veo es que realmente cambios grandes frente al sistema no se van a dar. Lo que pienso es que finalmente las gestoras van a ser las autorizadoras del gasto, van a ser las quienes deciden qué se paga y a quién se le paga, y que van a recibir una retribución por esa optimización de los recursos. Finalmente van a seguir llegando los recursos a manos de los privados, que es lo que está ocurriendo hoy en día con todas las EPS. Mientras unas construyen clínicas con los excedentes financieros en el sector cooperativo, otras con sus dividendos siguen construyendo clínicas propias, otras sacan los recursos a nivel de accionistas y construyen los mismos centros de atención a título propio. Entonces, ahí la pregunta también sería interesante frente al tema de integración vertical, ¿sí? ¿Qué se define claramente como integración vertical? Si es tener la red de prestadores de servicios a nombre de las gestoras o IEPS, ¿sí? ¿O cuál es la diferencia cuando esa red es de los mismos accionistas pero con otro nombre? ¿Sí? Entonces sería como que también se aclarara un poco ese tema, que realmente yo no lo tengo claro. Entonces finalmente yo no siento los grandes cambios. No, yo creo que es como ese comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más tendría sus comentarios? Sí, también es un comentario, pero quizás una reflexión que usted nos podría ayudar a hacer, y es que un poco a partir de lo que usted ha venido mencionando, uno entendería que cualquier sistema de salud debería tratar de concentrarse y enfocarse en el usuario, que es finalmente lo que se busca. Y a partir del hecho histórico que usted mencionó, uno diría, bueno, es un poco, ese legado lo perdimos, ¿no? Antes del 93, donde usted nos mencionaba que de alguna forma el usuario era el enfoque y el centro de todo. Y que después del 93, digamos que se va perdiendo eso y quizás se concentra y el enfoque es más en el financiamiento. Y quizás porque tenían razón, porque pues, la cobertura había que ampliarla y porque la explosión demográfica se venía a venir, y etcétera. Pero uno dice, en este proyecto vino uno, el que usted mencionaba ahora, la 1438, que yo recuerdo que trataba de retomar otra vez ese enfoque al usuario, pero en realidad se quedó en el tema de los recobros, tratar de mejorar el tema con los problemas que se presentaban en Fosiga, pero que no dio un cambio, no retorna. Entonces uno se pregunta, ¿realmente que se está planteando vuelve y se concentra en el financiamiento, o realmente puede uno pensar que vuelve a rescatar en parte ese enfoque hacia el usuario, que es lo que finalmente todos nosotros al final lo que esperamos, ¿no? Y es puntualmente en qué podría, si realmente deberíamos concentrarnos más en el financiamiento, que eso redunda en el beneficio del usuario, o realmente estamos tomando, digamos, el punto incorrecto, no estamos comenzando por el final. Sí, yo creo que usted toca el núcleo del debate. ¿Se necesita una reforma para que el sistema le dé prioridad al usuario? ¿O con las disposiciones vigentes, si hubiera voluntad política, sería posible atender al usuario? Yo sé que el problema es complejo, pero le sugeriría tener en cuenta los siguientes elementos. El usuario
es el centro del sistema y eso se perdió en el país y eso hay que recuperarlo. Segundo, la racionalidad económica que ha predominado en el sistema colombiano, en lugar de darle prioridad, preponderancia al usuario, le ha dado preponderancia a la financiación. Y no necesariamente a la financiación, sino a la utilidad que puede generar para quien controla los recursos la financiación. Y eso no va a poder funcionar bien mientras se mantenga esa racionalidad. La racionalidad que privilegia el interés lucrativo del intermediario sobre el sufrimiento de las personas, eso hay que eliminarlo y eso es muy posible que siga con los mismos actores aunque cambien de nombre. Y lo tercero, independientemente del modelo que escojamos, el modelo tiene que prestarle atención a la financiación. Que no se entienda que nosotros estamos diciendo que no se le preste atención a la financiación. Por Dios, si no se asegura la financiación, el modelo no va a tener cómo operar. Otro comentario que yo haría, como recogiendo también todo lo que se ha dicho, y el componente político, es que en el sistema político colombiano hay como tres tipos de actores principales. Por un lado están los tecnócratas o los neoliberales, que están casi siempre representados en los gobiernos ejecutivos, que son los que están proponiendo la reforma. Por el otro lado está como el contrapeso, que son como la socialdemocracia, que está principalmente en el legislativo, que está la Corte Constitucional con las tutelas y está pues toda esta serie de asociaciones que protegen los derechos, que ven la salud no como la prevención a la enfermedad, sino realmente como un derecho. Serían las dos. Y por el otro está la élite de los profesionales de la política, que son pues nuestros parlamentarios. Dentro de estos tres juegos, digamos, de grandes representantes de la élite en Colombia está lo que va a ser finalmente la reforma, porque recuerden ustedes también que estamos en un periodo electoral, ya dentro del año siguiente van a empezar las elecciones parlamentarias y también, dada la gran cantidad de recursos que maneja el sistema de salud, pues ahí vamos a ver finalmente qué va a salir de la reforma, porque hay un fondo único, pero no se sabe efectivamente cómo se van a canalizar los recursos y qué papel podría tener los parlamentarios ahí, quiénes van a ser los liquidadores finalmente, cuántos puestos van a ser. Ahí hay una serie de cosas que hay que mirar. Entonces yo diría que analizando pues políticamente hay como tres grandes como intereses, ¿no? El de la tecnocracia, la tecnocracia simplemente trata de limitar el mercado con incentivos. El de los socialdemócratas, que tratan de defender la salud como un derecho, y el de los parlamentarios, que finalmente pues es como mantenerse en la política y ganar elecciones, ¿no? Entonces son esos tres niveles que hay que tener en cuenta en el juego político para la reforma a la salud. Yo diría que la reforma también abandona la perspectiva de ampliar el espectro de actuación de los profesionales en salud. O sea, si bien no se ven unos cambios en el sistema y en la estructura, tampoco hay una posibilidad para que los profesionales retomen no solo al usuario como centro del sistema, sino al usuario desde perspectivas de intervención que respondan a los desarrollos en investigación y en ciencia en salud, que un poco están muy lejanos, hay una gran brecha frente a lo que se avanza en la intervención, en la atención versus lo que se aplica en el sistema. Y creo que ahí quedamos todos los profesionales en salud otra vez en deuda, ¿no? Otra vez muy restringidos, incluso con grandes crisis ante la reflexión bioética en la atención, y entonces la reforma sigue quedando corta para las realidades del sistema, y yo creo que ahí hay otra restricción importante. Tenemos en este momento tres preguntas, profe, que quiero que le demos respuesta. La primera pregunta viene de Pasto, la hace la doctora Rosa Mora, y ella quiere saber qué pasa con el régimen especial de servicios de salud si ya se unificaron los regímenes subsidiados y contributivos. Pero recuerden que esto, que es un proyecto, no estará aprobado hasta que el Congreso lo apruebe. Y adicionalmente, el hecho de que el Congreso apruebe el articulado como existe implica que algunos de esos artículos necesitarán reglamentación y que efectivamente veremos qué ocurre con la reglamentación. Pero la idea general es simplificar, y ya la Corte le ordenó al Ministerio hacerlo, simplificar la gestión de los servicios, eliminando lo que se llamaba la diferencia entre el POS y el POS subsidiado, y eso sí, de alguna manera el Ministerio dirá que lo logra unificando el paquete, aunque sea por la vía de las exclusiones. Muy bien, profe. Nos preguntan también desde Teusaquillo,
Según todo lo que nos ha explicado sobre la reforma, ¿cuál va a ser el papel entonces que toma el auditor? Muy interesante la pregunta, y sobre todo que nos toca a todas y a todos en una dimensión que no es la meramente técnica, sino la dimensión ética. Porque es que no es solamente lo que a usted le toque hacer porque está en su manual de funciones, sino lo que usted crea que debe hacer como auditor. Pero eso no es solamente para el auditor, igual se podría decir de todos los profesionales de la salud. Pero ¿hasta dónde estamos formando a los auditores en el derecho a la salud? Y hasta dónde los profesionales de la auditoría salen convencidos de que la salud es un derecho y que la atención en salud es algo más que una transacción, es lo que podría resultar de esta pregunta. ¿Realmente el papel del auditor es glosar cuentas? ¿O el papel del auditor es actuar como defensa y garante del acto médico? ¿Cierto? Y de la atención sanitaria. Vamos a hablar del acto médico en términos genéricos, pero la atención sanitaria. Yo abogaría por la parte ética. Que no está terminado el discurso. Frente a eso el discurso no está terminado, pero alguna vez hay que abordarlo de frente y exorcizar esos fantasmas. ¿Cuál es el perfil ético de un auditor? Y frente al derecho a la salud, ¿cuál es el papel de un auditor? ¿Conocen los auditores las implicaciones de el derecho constitucional a la salud y los alcances del derecho a la salud? ¿Y hasta dónde eso afecta o no su desempeño? Muy bien, profe. Y tenemos una pregunta que nos hacen desde el Centro Asociado de Cartago y dice, ¿qué nivel de autoridad tendrían las direcciones locales de salud para hacer el control de las nuevas gestoras de servicios de salud? Yo creo que la persona que hace esa pregunta entendió la magnitud de la medida. En primer lugar, comisionar a las gestoras de servicios para organizar las redes locales se brinca el papel que deben jugar las autoridades y los entes territoriales. Es la gestora y no el alcalde el que organiza la red. ¿Cómo va a responder el alcalde por la atención materna, por la atención de las crónicas, cuando él no tiene control sobre las redes que funcionan en su ámbito de influencia? Casi que digamos lo que a veces estas exageraciones nos distraen pero ayudan. ¿Quién le va a pedir cita a quién? ¿La gestora al alcalde o el alcalde al gestor? ¿Quién es el que tiene la decisión? ¿Cierto? ¿Quién es el que va a tener que hacer